Con esta opinión sobre el clásico Qué bello es vivir de Frank Capra, a mí apartando el tema religioso me encanta el final tan utópico de todo el mundo apoyando a James Stewart. A ver, hay una visión obviamente idílica del capitalismo eh, que en algunos momentos puede ser cierta, pero que en general no lo es, y que bello es vivir es finalmente la visión idílica del capitalismo, donde, pues, hombre, toda la gente mete su dinero en una eh, institución de ahorros, y esa institución de ahorros utiliza el dinero para hacer préstamos para pequeñas empresas y tienditas y hipotecas y cosas por el estilo. Y cobra unos intereses justos y correctos y le paga sus intereses a las personas que depositaron sus ahorros. Entonces está muy bien, hasta puede funcionar, salvo cuando llegan la desregulación, cuando nadie los vigila y entonces de varias instituciones de esas que tienes, pues algunas son tomadas por pillos porque porque les das la oportunidad de robar y cuando hay una oportunidad de robar, no es que la gente normal vaya y robe, habrá casos, pero es que los pillos dicen, mira, ya hay negocio, vamos a tomar eso por asalto. La delincuencia va donde la dejan funcionar. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando se desregularon las empresas como estas que tiene James Stewart en Qué bello es vivir, que es un savings and loans, una caja de ahorros y préstamos. Cuando se desregularon hubo un desastre económico, pero brutal en Estados Unidos. La crisis de los S&L, Savings and Loans. Entonces, es utópico, es bonito, es fantasioso, es idílico, pero, pero mientras tengamos claro que es eso, es una película clásica de la Navidad, ¿no? No me acuerdo quién hace el papel del ángel, por cierto, que es buenísimo, es extraordinario, porque James Stewart pues, hace el papel de James Stewart, nunca hizo otro, ¿no? Él siempre hizo exactamente el mismo papel, pero no me acuerdo el nombre del actor, que era magnífico, a ver si me lo recuerdan después. Entonces, bueno, me parece una buena película, una bonita película sobre una fantasía de algo que en la realidad pues, no funciona siempre así, como debería, por lo menos. Me dice Eduardo Irigoyen que el ángel en It's a Wonderful Life fue Henry Travers, un actor inglés magnífico, magnífico.